este su canal de la Santa Biblia Hablada. Te saluda con mucho cariño, con mucho aprecio, con humildad el Padre José Gregorio Medina, deseándoles que sigan teniendo un bonito día de Reyes, que Dios les bendiga, día en que también celebramos la Epifanía de nuestro Señor Jesucristo. Es la Epifanía, la manifestación de Dios al mundo que se dio a conocer. Y así debemos nosotros dar a conocer la buena noticia de la palabra de Dios, como hemos venido haciendo día tras día en este su canal de la Santa Biblia Hablada, donde pedimos a Dios que bendiga tu vida, que bendiga tu familia y que conceda muchas bendiciones para ti en este día y durante toda tu vida. Agradecemos a Dios la vida, su amor, su misericordia, por todas las bendiciones que ha derramado y sigue derramando sobre cada uno de nosotros. Les invito, vamos a enamorarnos de la palabra de Dios. Vamos a enriquecernos cada día, dejando a un lado la pereza, dejando a un lado todas esas cosas negativas, para llenarnos de la presencia de Dios a través de su santa palabra. Es un gusto compartir con ustedes a esta hora. Es un gusto poder estar con ustedes y agradecerles por su cercanía y por estar también en este en vivo. Saludamos a Ángel Rodríguez. Feliz Día de Reyes, Padre José Gregorio. Igualmente, Dios le bendiga. A Emilda Mariela Gómez Blanco. Buenas noches, Padre José Gregorio Medina. Que Dios sea su guía en su camino. Amén. Vanessa Pérez. Buenas tardes, Padre José Gregorio, aquí en la espera de la santa palabra de Dios. Feliz Día de Reyes. Lo veo desde Colorado, Estados Unidos. Gracias. María Pérez. Buenas tardes, Padre. Priscila Gutiérrez. Buenas tardes, Padre José Gregorio Medina. Saludos. Dios le cuide. Lo diga. Amén. María Encarnación. Buenas tardes, Padre José Gregorio Medina. Aquí esperando su nueva enseñanza del día de hoy. Dios le bendiga. Amén. Junior Quintanar, aquí estamos presentes, Padre José Gregorio. Ros Ágreda, buenas tardes, Padrecito José Gregorio. Bendecida tarde. Gracias, Padre, por la santa palabra de Dios, esperando. Rosa Rivera, feliz Día de Reyes. Buenas tardes, Padre José Gregorio Alexander, que Dios le bendiga en espera. Irma Collazo, buenas tardes, Padre, saludos, Dios le bendiga. Aurora Pérez, bendiciones, Padre, buenas tardes, feliz Día de Reyes. Ofelia Martínez, buenas tardes, Padre. Priscila Gutiérrez nos escribe el tema de hoy. Leobardo Ramos, buenas tardes, Padre José Gregorio, por sus enseñanzas. Que Dios le cuide siempre. Saludos desde Colorado. Gracias. Dios le bendiga. Esmilda Mariela nos escribe también el tema de hoy. Priscila Gutiérrez nos hace una invitación a darle un dedito para arriba al video. Viviana Zúñiga, saludos, Padre Gregorio. Dios le bendiga. Amén. Reginaldo Santo, muy buenas tardes, Padre José Gregorio Medina. Saludos, Reginaldo. Dios le bendiga. Angélica Ordóñez, hola, Padre. Dios le bendiga siempre. Gracias por compartir la palabra de Dios. Buenas explicaciones que da usted sobre la palabra de Dios. Amén. Natalie Feliz Belis. Buenas tardes, Padre Gregorio Medina. Aquí esperando su nueva enseñanza del día de hoy. Que Dios y la Virgen le bendiga siempre. Amén. Dominga Cordero, buenas noches, Padre José Gregorio Medina, bendiciones, esperando por la palabra. Saludamos también a Irma Collazo, que nos hace una invitación, a Emilia Cantor, buenas tardes, Padre José Gregorio, saludos, Dios me le bendiga, gracias por sus enseñanzas. Anaí González, feliz Día de Reyes. Mario Sanabria, saludos, Padre, desde Paraguay. Clara Mesa, hola, muy buenas noches, Padre José Gregorio, gracias por el don de la vida y así poder escudriñar la santa palabra de Dios. María Santísima lo acompañe en su caminar diario. Amén. Mari Guerrero, buenas tardes, Padre José, Dios le bendiga grandemente. Amén. Rosa Escobar, buenas tardes, Padre José Gregorio, buenas tardes. Rosa Rodríguez, feliz Día de Reyes. Marlene Rivera, buenas tardes, Padre José Gregorio, Dios le bendiga por enseñarnos la palabra de Dios. Alejandra Cash, buenas tardes, Padre José Gregorio Medina, Dios le bendiga en este presente aquí desde California, Estados Unidos. Feliz Día de los Reyes.
Rigoberto Valdés, buenas tardes, Padre Gregorio. Dios le bendiga. Viviana Zúñiga, saludos, Padre José Gregorio de Puerto Veracruz, México. Mario Roca, gracias, Padre Gregorio. Muy buenas tardes. Bersa Cabrera, buenas tardes, Padre José Gregorio. Nena Elena Mendoza, buenas tardes, Padre José Gregorio. Lista para la palabra de Dios. Feliz Día de los Reyes. Grilda Ana Lucía, saludos desde Londres. Feliz Día de Reyes, Padre. Igualmente, feliz Día de los Reyes. Y Clara Mesa nos escribe el tema de hoy y también que el Espíritu Santo nos guíe con la enseñanza. Amén. Feliz Día de Reyes para todos. Día de la Epifanía de nuestro Señor Jesucristo. La manifestación de Dios al mundo. Día en que los reyes trajeron regalos y presentes al Señor. Día donde te invito a ti también a presentar lo mejor de tu vida ante el Señor, ante Jesús. Los reyes presentaron lo mejor que tenían, oro, incienso y mirra. ¿Y tú qué estás dispuesto a presentarle al Señor lo mejor de tu vida? Para que lo analices antes que termine el día, puedas presentarle al Señor lo mejor de tu vida. Vamos a dar inicio a este en vivo, pidiendo la presencia del Santo y Divino Espíritu que nos guíe en la lectura y en la enseñanza que el Señor nos quiere transmitir en este día maravilloso en que se ha manifestado al mundo. Decimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz para que nos ilumine, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento para escudriñar tu santa palabra y hacer la vida en medio de nuestra vida. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendecida tarde-noche tengan todos ustedes que se acercan a este en vivo en su canal de la Santa Biblia Hablada. Hoy vamos a compartir el capítulo número 27 del libro primero de Samuel. Aquí, este capítulo nos va a presentar cosas importantes también que nosotros tenemos que reflexionar. Porque a nosotros o a muchas personas se les olvida que es Dios quien les ayuda y piensan que es por su propia fuerza, por su propia voluntad, por su propio entusiasmo, que consiguen las cosas, pero resulta que no es así. ¿Por qué? Porque Dios siempre nos ayuda. Dios siempre comparte con nosotros. Dios siempre está para tendernos la mano. Y es lo que ha dejado obviar y pasar David en medio de su vida. ¿Qué es lo que vamos a escuchar en este capítulo 27? Que es un capítulo corto. Apenas 12 versículos tiene el capítulo 27 del libro primero de Samuel. Pero son 12 versículos, que tiene este capítulo 27, 12 versículos llenos también de una gran enseñanza para que nosotros no nos olvidemos que Dios es el que nos ayuda, que Dios es el que nos libra de nuestros males y sobre todo nos presenta un camino recto que debemos seguir y que debemos transitar. Por eso vamos a estar atentos, vamos a preparar la vida, vamos a preparar el alma, ya pedimos la presencia del Espíritu Santo, ahora nos toca preparar el oído, que esté dispuesto para escuchar el capítulo 27 de este libro primero de Samuel, para después abrir el corazón también para la enseñanza, lo que Dios nos quiere en este día a cada uno de nosotros. Por eso te hago esa bonita invitación. Prepara tu vida, centra tu atención, busca la palabra de Dios a la mano, ve leyendo junto conmigo. Si no la tienes a la mano, ve escuchando y ve dejando que la palabra de Dios haga vida
en tu vida. Haga ese efecto bonito para que tú te sientas bien, te sientas alegre, te sientas contento de que la palabra de Dios le estás prestando atención para así poder tener esa bonita relación tú con la palabra de Dios. Así que ánimo, no tengas miedo de preparar tu vida, de preparar tu ser para escuchar este capítulo 27 del primer libro de Samuel. Y dice así: libro primero de Samuel, capítulo 27. David se dijo a sí mismo: algún día voy a perecer a manos de Saúl. Lo mejor será refugiarme en tierra de filisteos. Saúl dejará de perseguirme por todos los términos de Israel y escaparé de sus manos. Levantóse David y pasó con los 600 hombres que tenía a Aquís, hijo de Maot, rey de Gad. Se asentó David con Aquís en Gad, él y sus hombres, cada cual con su familia. David con sus 2 mujeres, Ahinoam de Jezreel y Abigail, mujer de Nabal de Carmelo. Se dio aviso a Saúl que David había huido a Gad y dejó de buscarlo. Dijo David a Aquís: si he hallado gracia a tus ojos, que se me asigne un lugar en una de las ciudades del territorio para residir en ella. ¿Por qué ha de morar tu siervo a tu lado en la ciudad real? Aquel mismo día le asignó Aquís Siquelat. Por esto Siquelat pertenece hasta el día de hoy a los reyes de Judá. El número de días que moró David en territorio de los filisteos fue de 1 año y 4 meses. Subía David con su gente y hacía incursiones contra los gesuritas, los girzitas y los amalecitas, pues estos son los habitantes de la región desde Telam yendo hacia sur hasta la ribera de Egipto. Devastaba David la tierra y no dejaba con vida hombre ni mujer. Se apoderaba de las ovejas y bueyes, asnos y camellos y vestidos, y se volvía para llevarlos a Aquís. Aquís preguntaba: ¿dónde habéis hecho hoy la incursión? Y David respondía: contra el Negued de Judá, contra el Negued de Jerahmeel, contra el Negued de los Kenitas. David no dejaba llevar a Gad con vida hombres ni mujeres, pues decía: no sea que den aviso contra nosotros y digan: esto ha hecho David. De esta forma se comportó David todo el tiempo que moró en territorio de filisteos. Aquís confiaba en David diciéndose: seguramente se ha hecho odioso a su pueblo Israel y será mi servidor para siempre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hemos escuchado este capítulo número 27 del libro primero de Samuel. Es un capítulo relativamente corto, de apenas 12 versículos. Pero estos 12 versículos
llenos también de gran sabiduría, llenos también de una gran enseñanza para que nosotros no nos desviemos del camino de Dios, para que no nos desviemos ni a derecha ni a izquierda, como dice la misma palabra de Dios, sino que mantengamos el camino recto. Ese camino recto donde debemos transitar sin perder la confianza que debemos tener puesta en Dios. Y es ahí donde empezamos nosotros a vislumbrar estos versículos, empezando por el primer versículo, cuando David se va a decir a sí mismo, porque hay que tener también un cuidado cuando nosotros nos pedimos consejos a nosotros mismos, porque puede ser que pidamos consejos a nuestro propio corazón, pero que vayamos a actuar de mala manera. Hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque no podemos olvidarnos de lo que Dios ha hecho en la vida de cada uno de nosotros. Tú no puedes olvidarte de las bendiciones, de las riquezas, de la gracia, de la misericordia que Dios ha hecho en tu vida. Tú no tienes que olvidarte de eso. Si te llegaras a olvidar de ello, serías un ingrato. Serías una persona malvada. ¿Por qué? Porque te has aprovechado de Dios y no eres capaz de mantenerte fiel a Dios, porque Dios te ha ayudado y te ha bendecido grandemente. Por eso vamos a leer este primer versículo del capítulo 27 del libro primero de Samuel, para que estemos atentos y veamos cómo nosotros no debemos olvidarnos de lo que Dios ha hecho en medio de nuestra vida. El versículo 1 dice así: David se dijo a sí mismo: algún día voy a perecer a manos de Saúl. Lo mejor será refugiarme en tierra de filisteos. Saúl dejará de perseguirme por todos los términos de Israel y escaparé de sus manos. Aquí hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque Saúl hace una afirmación y dice: algún día voy a perecer a manos de Saúl. Y a David se le olvida que Dios lo ha consagrado rey, que él va a ser el rey cuando Saúl ya no esté con vida. Él va a asumir el reinado. Y él se le olvida todo lo que Dios ha hecho en su vida, de cómo Dios lo ha liberado de las garras de Saúl, de cómo Dios le ha salvado la vida para que no muera antes de tiempo. Ya Saúl cansado, ya un David cansado, ya un David agotado de que Saúl lo esté persiguiendo para matarlo. Ya un David cansado de huir y se dijo para sí mismo. ¿Y qué se dijo para sí mismo? Algún día voy a perecer a manos de Saúl. Algún día. Es decir, ya estaba perdiendo la esperanza. Ya estaba no confiando plenamente en Dios, sino que se estaba olvidando de todo lo que Dios había hecho en su vida. Y es algo que tú y yo no podemos olvidar. No tenemos que dejar pasar. No se tiene que borrar de nuestra mente todo, absolutamente todo lo que Dios ha hecho en medio de tu vida. No lo tienes que olvidar. Así como hizo David, que cometió un error. Él dijo: algún día voy a perecer a manos de Saúl, porque ya no estaba colocando su confianza plenamente en Dios. Y por eso vamos a buscar en la palabra de Dios. Le invito a escribirlo en los comentarios. Vamos a buscar el Salmo y a escribir el Salmo 54, versículo 4, para que escuchemos cómo David se había abandonado en las manos de Dios, pero se le había olvidado todo lo que Dios había hecho en su vida.
Y el Salmo 54, versículo 4, nos va a recordar lo que verdaderamente no se nos tiene que olvidar a nosotros y de cómo nosotros tenemos que estar al día en la confianza que debemos tener para con Dios. Lo ha escrito Priscila Gutiérrez, Salmo 54. Primera de Samuel 27.1 nos ha escrito Priscila Gutiérrez, Salmo 54.4, María Pérez, Salmo 54.4, Alfonso González, Salmo 54.4, Esmilda Mariela, Salmo 54.4, Marlene Rivera, Salmo 54, versículo 4, Clara Mesa, Salmo 54.4, Gloria Landín, Salmo 54.4, Natalie Beliz, Salmo 54.4, Josefina Zapón, Salmo 54.4, Aurora Pérez, Salmo 54.4, Vanessa Pérez, Salmo 54.4, Rosa, Salmo 54.4, Rosa Rivera, Salmo 54.4, Pupi Uger, Salmo 54.4, Dalila Guzmán, Salmo 54.4, Ana Resendi, le saludamos, Salmo 54.4, Luz Helena, Salmo 54.4, Grilda Ana Lucía, Salmo 54.4. Vamos a escuchar con humildad lo que nos dice el Salmo 54, versículo 4, y dice así: Oh Dios, escucha mi oración, atiende a las palabras de mi boca. ¿Por qué? Porque este salmo fue escrito también por David, y en el momento en que los sifitas vinieron a decirle a Saúl: ¿no está escondido David entre nosotros? Entonces David escribió esta parte del salmo que dice: Oh Dios, escucha mi oración, atiende a las palabras de mi boca. ¿Por qué hacemos referencia al Salmo 54, versículo 4? Porque a David se le había olvidado todo lo que Dios había hecho en su vida. Algo que ni a ti ni a mí se nos tiene que olvidar. Y si a ti se te ha olvidado, pues recapacita y vuelve a recordar todo lo que Dios ha hecho en tu vida. No se te tiene que olvidar, porque es que Dios es grande, Dios es misericordioso, Dios atiende a nuestra súplica, Dios nos ha ayudado demasiadamente, grandísimamente, que cómo se le va a olvidar al ser humano todo lo que Dios ha hecho en medio de su vida. Es lo que a David le pasó. A David se le olvidó todo lo que Dios venía haciendo por medio de él. Cómo lo había liberado también de las garras de Saúl, porque Saúl tuvo para matarlo, le lanzaba lanzas y todo, y no lo mató. ¿Por qué? Porque Dios estaba con David. Y a David se le había olvidado eso. La confianza en Dios se le había olvidado. Se le había olvidado todo lo que Dios había hecho en medio de su vida. Y es que a ti no se te tiene que olvidar todo lo que Dios ha hecho contigo. No se te tiene que olvidar todo lo que Dios ha hecho grandemente en medio de tu vida. ¿Por qué se te tienen que olvidar esas cosas? No importan los problemas, las dificultades, las incertidumbres, por lo que estés pasando en este momento de tu vida. No importa las cosas que te estén pasando. A ti no se te tiene que olvidar todo lo que Dios ha hecho en tu vida, cómo Dios te ha librado de tantos peligros, cómo Dios te ha dado para que puedas resolver tus problemas, cómo Dios te ha dado fuerzas cuando ya tú no sientes fuerzas para caminar. No se te tiene que olvidar, porque Dios está atento a la súplica de cada uno de nosotros. Y recordando lo que decía el Salmo: oh Dios, escucha mi oración, atiende a las palabras de mi boca, porque Dios atiende a nuestra súplica. Pero a David se le olvidó.
Él se dijo para sí mismo. Él se habló para sí mismo. Él se ha hablado para sí. No le habló a Dios, sino que se dijo para sí mismo. Y resulta que cometió un grave error. ¿Por qué? Porque se olvidó de Dios. ¿Por qué? Porque se olvidó de todo lo que Dios había hecho en medio de su vida. Por eso les invito, vamos a buscar en la palabra de Dios, en referencia a este versículo 1, vamos a buscar en los Proverbios, capítulo 3, versículo 5. Lo puedes escribir en los comentarios también, para que muchos vayan tomando apuntes acerca de este capítulo 27 del libro primero de Samuel. Vamos a buscar y a escribir el libro de los Proverbios, capítulo 3, versículo 5, para que no olvidemos, ni dejemos pasar, ni obviemos todo lo que Dios ha hecho en medio de la vida de cada uno de nosotros, en medio de tu vida. Que no se te olvide todo lo que Dios ha hecho en medio de ti. Priscila Gutiérrez, Proverbios 3.5, Araceli Cornejo, Proverbios 3.5, Mario Rojas, Proverbios 3.5, Clara Meiza, el libro de los Proverbios 3.5, Natalie Beliz, Proverbios 3.5, Rosa Rodríguez, Proverbios 3.5, Emilda Mariela, Proverbios 3.5, Vanessa Pérez, Proverbios 3.5, Ana Recendis, Proverbios 3.5, Gloria Landín, Proverbios capítulo 3, versículo 5, Dalila Guzmán, Proverbios 3.5, Erlinda Ceballos Serafín, Proverbios 3.5, Aurora Pérez, Proverbios 3.5, Bersa Cabrera, Proverbios 3.5, Josefina Zapón, Proverbios 3.5, Emily Carrillo, Proverbios 3.5, Luz Elena, Proverbios 3.5, Emilia Cantor, Proverbios 3.5, Bersa Cabrera, Proverbios 3.5, Isidra Romero, Proverbios 3.5, Juana Robles, Proverbios 3.5, Grilda Ana Lucía, Proverbios 3.5, María Corona, Proverbios 3.5, Olivia Gutiérrez, Proverbios 3.5, Nena Elena Mendoza, Proverbios 3.5. Vamos a escuchar con humildad lo que nos dice el libro de los Proverbios, capítulo 3, versículo 5. Y presta oído y que esté dispuesto para escuchar la santa palabra de Dios. Libro de los Proverbios, capítulo 3, versículo 5. Confía en Yahvé de todo corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Lo vuelvo a repetir otra vez. Confía en Yahvé de todo corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Escucha bien lo que dice la palabra de Dios. Hay que confiar en Dios. Y no te apoyes en tu propia inteligencia. Es decir, no confíes en primer lugar en tu inteligencia sin confiar primeramente en Dios. ¿Qué es lo que nos dice este libro de los Proverbios, capítulo 3, versículo 5, donde nos deja una invitación bonita? Algo que David no hizo, algo que a David se le olvidó. A David se le olvidó que Dios es el quien le ha ayudado. A David se le olvidó que Dios es quien le ha dado la fuerza para seguir adelante. David se le olvidó confiar en Dios. David confió en su propia inteligencia. David se dijo para sí mismo, como hemos escuchado en el versículo 1 de este capítulo 27 del libro primero de Samuel. David se dijo para sí mismo. Pero ¿qué dice el libro de los Proverbios? Claramente dice así: confía en Yahvé de todo corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. ¿Por qué? Porque claramente
queda al descubierto de que nosotros, confiando en nosotros mismos y dejando a Dios a un lado, no nos llevan las cosas a nada bueno, sino que van a empeorar todo lo que nos hemos propuesto por nuestra propia fuerza, sino que hay que tener la confianza puesta en Dios. Y yo te pregunto a ti, ¿y tú confías plenamente en Dios? ¿Y tú verdaderamente con los problemas, las dificultades, las incertidumbres, todo lo que pasa en medio de tu vida, verdaderamente con todo eso, tú tienes puesta la confianza en primer lugar en Dios o no? Porque es ahí donde nosotros tenemos que darnos cuenta de cómo está nuestra vida. David ya está cansado, David está agotado de huir de Saúl para que Saúl no lo mate. Está cansado de esconderse. Por eso se dijo para sí mismo. ¿Qué se dijo para sí mismo? Algún día voy a perecer a manos de Saúl. Es decir, la confianza en Dios no apareció por ningún lado. Y vamos a leer todo el capítulo 27 y vamos a ver que David no tenía la confianza puesta en Dios. Lo vamos a leer, lo hemos leído y lo vamos a escudriñar para darnos cuenta de que no aparece, que a David se le olvidó todo lo que Dios ha hecho en medio de su vida. Y aquí es donde nos vamos a dar cuenta de un hecho muy importante en la vida de David. ¿Qué pasa? Sabemos muy bien que David no construyó el templo de Dios. Pero, ¿por qué David no construyó el templo de Dios? Porque se fue a manchar las manos de sangre. Se fue a vivir con los filisteos. Claramente, como hemos escuchado en el siguiente versículo. Lo mejor será refugiarme en tierra de filisteos. Saúl dejará de perseguirme por todos los términos de Israel y escaparé de sus manos. ¿A dónde se fue a refugiar David? A la tierra de los filisteos. David, ¿a quién mató? A Goliat, que era el que los filisteos tenían para poder conquistar pueblos y ciudades. David se fue a esconder. ¿A dónde? A la tierra de aquellos que él ha estado atacando. Qué gran coincidencia. David se fue a esconder en esta tierra de los filisteos. ¿Para qué? Para que Saúl no lo vuelva a buscar más. Y se le cumplió a David, porque el versículo 4 de este capítulo 27 dice así: se dio aviso a Saúl que David había huido a Gat y dejó de buscarlo. Ya se le dio el aviso a Saúl. ¿Por qué se le dio el aviso a Saúl? Porque leíamos ayer que Saúl tenía personas que le estaban envenenando la vida. Vinieron y le dijeron: mira, Saúl está escondido en tal lugar, ve a buscarlo. Y Saúl se fue, lleno de enojo, lleno de rabia, lleno de ira, a buscar a David para matarlo. Y David tuvo la oportunidad de matar a Saúl y no lo hizo, porque Saúl es el consagrado de Dios y David lo respeta mucho. Pero claramente estas mismas personas malvadas fueron y le dijeron a Saúl. Se dio aviso a Saúl que David había huido a Gat y dejó de buscarlo. Saúl no les hizo caso a esa persona. Y es una bonita enseñanza para ti en este día, que no tienes que hacerle caso a esas personas malvadas, malintencionadas, llenas de rabia, de orgullo, de prepotencia, de envidia. No tienes que hacerles caso, tienes que correrlos, sacarlos de tu vida para que no vengan a manchar tu alma, para que no vengan a manchar a tu familia, para que esa hierba mala
no empiece a crecer en tu corazón, sino que David escuchó dónde estaba, Saúl escuchó dónde estaba David y no lo buscó. Dejó de buscar a David. Es una decisión contundente la que se ha de tomar cuando alguien viene a ti a traerle chismes de otra persona. Córrelo, sácalo, dile mejor que se vaya. ¿Por qué? Porque tú no quieres contaminarte de la malicia, de la maldad que trae esa persona, sino que tienes que mantenerte y fuerte en decirle a esa persona: no te voy a escuchar, no te voy a hacer caso, no te voy a poner atención a lo que me vas a decir, porque es algo que va a contaminar mi vida, es algo que va a contaminar mi existencia. Mejor no te voy a escuchar, porque hay que tomar una decisión drástica y fuerte en medio de la vida, con valentía, con fuerza. ¿Para qué? Para que Satanás no venga a hacer estragos en tu vida ni en tu familia. Así como hizo Saúl. Escuchó dónde estaba David, pero no lo siguió. Lo dejó quieto, no lo buscó más. Y no buscar más a David va a traer consecuencias también para David. Porque David se fue a residir en el país de los filisteos. David se fue a residir en el país, en la ciudad de Gat. Se fue a vivir con los filisteos. Y resulta que David, el haber morado con los filisteos, le va a costar el no construirle el templo a Dios. Por eso te invito a buscar en la Biblia, a escribir en los comentarios. Vamos a buscar el libro de Primera de Crónicas, capítulo 22, versículo 8. Primera de Crónicas, capítulo 22, versículo 8. Para que escuches cómo David le va a decir a su hijo Salomón que él no va a construir el templo, porque David se manchó las manos de sangre, porque salía a incursionar viviendo con los filisteos y asesinaba a todas las personas en medio de las incursiones que hacía. Y eso le valió a David el haber residido en el país de los filisteos, que no le construyera el templo a Dios. Y se lo va a decir a su hijo Salomón. Por eso escribe en los comentarios, Primera de Crónicas, capítulo 22, versículo 8. Alfonso González, Primera de Crónicas 22, 8. Clara Mesa, Libro de Crónicas 22, 8. Priscila Gutiérrez, Primera de Crónicas 22, 8. Emilda Mariela, Primera de Crónicas 22, 8. Vanessa Pérez, Primera de Crónicas 22, 8. Araceli Cornejo, Primera de Crónicas 22, 8. María Pérez, Primera de Crónicas 22, 8. Emily Carrillo, Primera de Crónicas 22, 8. Reginaldo Santos, Primera de Crónicas 22, 8. Marlene Rivera, Primera de Crónicas, capítulo 22, versículo 8. Dalila Guzmán, Primera de Crónicas, 22, 8. Paola Feli, Primera de Crónicas, 22, 8. Natalie Vélez, Primera de Crónicas, 22, 8. Bersa Cabrera, Primera de Crónicas, 22, 8. Aurora Pérez, Primera de Crónicas, 22, 8. Josefina Zapón, Primera de Crónicas, 22, 8. Emilia Cantor, Primera de Crónicas, 22, 8. Clara Mesa, Primera de Crónicas, 22, 8. María Corona, Primera de Crónicas, 22, 8. Luz Elena, Primera de Crónicas, 22, 8. Rosa Rodríguez, Primera de Crónicas, 22, 8. Rosa Rivera, Primera de Crónicas, 22, 8. Grilda Ana Lucía, Primera de Crónicas, 22, 8. Bersa Cabrera, Primera de Crónicas, 22, 8. Olivia Gutiérrez, Primera de Crónicas, 22, 8. Armando Rosas, Primera de
Crónicas 22:8. Leobardo Ramos, Primera de Crónicas 22:8. Bernarda Vargas, Primera de Crónicas 22:8. Saludos, Padre, desde Chile, Dios le bendiga. Junior Quintanar, Primera de Crónicas 22:8. Y Mario Rojas, Primera de Crónicas 22:8. Vamos a escuchar lo que nos dice el libro de Primera de Crónicas, capítulo 22, versículo 8. Y dice así: pero me fue dirigida la palabra de Yahvé, que me dijo: tú has derramado mucha sangre y hecho grandes guerras. No podrás edificar tú la casa a mi nombre, porque has derramado en tierra mucha sangre delante de mí. ¿Por qué? Porque David se fue a vivir en la tierra de los filisteos y desde allí emprendía incursiones para atacar a los pueblos y desde allí asesinaba a todas las personas, sean hombres, sean mujeres. David los atacaba y se manchaba las manos de sangre. Por eso Primera de Crónicas claramente lo va a hacer en referencia. Leyendo también el versículo 7 dice así: dijo David a Salomón: hijo mío, yo había deseado edificar una casa al nombre de Yahvé mi Dios, pero me fue dirigida la palabra de Yahvé que me dijo: tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras. No podrás edificar tú la casa a mi nombre, porque has derramado en tierra mucha sangre delante de mí. Y es una clara invitación y mensaje de Dios, que dice que como David se fue a refugiar, se fue a vivir con los filisteos, se manchó las manos de sangre. Hasta intentó también atacar al pueblo de Israel, a su propio pueblo, por estar viviendo con los filisteos. Y esto le va a ocasionar a David que no le construya el templo a Dios, que no se lo vaya a construir. ¿Quién se lo va a construir? Su hijo Salomón. Y es ahí donde nosotros tenemos que empezar a entender todo el mensaje de la palabra de Dios. Y es que no tenemos que dejarnos llevar por nuestra propia inteligencia, sino que tenemos que confiar en Dios. Que no tenemos que dejarnos olvidar de lo que Dios ha hecho en medio de la vida de cada uno de nosotros, de lo que Dios ha hecho en tu vida, de las grandes proezas, de las ayudas, de los peligros de los cuales Dios ha salvado tu vida, de las sanaciones que Dios ha hecho en tu vida y en tu familia, de la súplica que tú con el corazón en la mano le has hecho a Dios y Dios te ha respondido. No tenemos que olvidarnos de ello. No seas tú uno más del montón, de ese montón de personas que Dios les ha ayudado y se han olvidado de Dios. Que Dios les ha bendecido y se han olvidado de Dios. Que Dios les ha concedido sanación y se han olvidado de Dios. Así como David se olvidó de Dios, así como David creyó en su propia inteligencia al decirse para sí mismo y olvidarse de confiar en la misericordia de Dios. Que tu vida no sea así, que tú no seas así, que tú no vayas a actuar así, que tú no lleves tu vida por ese mal camino de dejar que sea tu corazón el que te dicte lo que vas a hacer sin antes haber colocado todo en manos de Dios. Escucha con atención todo lo que refiere la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hay que estar atentos. Hay que escuchar la palabra de Dios. Hay que abrirle el corazón. Hay que abrirle la vida para que la palabra de Dios venga a ser vida en medio de la vida de tu vida. Porque no podemos nosotros escuchar la palabra de Dios y no prestarle atención. No podemos escuchar la palabra de Dios sin llevarla a la práctica. ¿Y qué es llevar a la práctica?
esto que hemos escuchado, que tú tienes que aprender a confiar en Dios, que tú no tienes que dejarte llevar por tus instintos, sino que tienes que ir a hablar con Dios, que tienes que presentarle tus proyectos, tu vida, tu familia, tus problemas, tus dificultades, tus incertidumbres, a pesar de que no tengas fuerzas para caminar, de que te sientas ya cansado de vivir, ve y preséntale todo a Dios, confía en Dios. No te dejes llevar por tu inteligencia, no te dejes llevar por lo que los demás digan, no te dejes llevar por lo que te dicte tu corazón. Déjate llevar por lo que Dios te va a transmitir, porque Dios te va a hablar, Dios te va a comunicar su mensaje, pero tú tienes que estar dispuesto a escuchar lo que Dios te quiere transmitir. No te dejes llevar por tu propia voluntad, porque hay personas que tienen proyectos de vida, pero no lo colocan en manos de Dios. Y cuando fracasa su proyecto, le echan la culpa a Dios, como si ellos abandonaron eso en manos de Dios. Cuando suceden problemas y dificultades en medio de la vida de esa persona y en medio de la familia, le echan la culpa a Dios, pero no son capaces de ir a colocar todo eso en manos de Dios. Que tú, querido hermano, que tú, querida hermana, católico y católica, no hagas eso que David ha hecho, que se ha olvidado de Dios, porque ya estaba cansado de que Saúl lo persiguiera. Aunque estés cansado, aunque estés sin fuerzas, que no sientas ganas de seguir luchando, no te olvides de Dios, confía en Dios, abandona toda tu vida en manos de Dios, para que Dios te dé la fortaleza de seguir adelante, de seguir caminando, de seguir luchando, porque Dios es grande, porque Dios es misericordioso y Dios nos tiende la mano a nosotros para seguir adelante, para seguir caminando. Y es que Dios está ahí a nuestro lado, esperando que tú te puedas acercar a Él. Sabemos que vivimos un tiempo de pandemia, sabemos que vivimos un tiempo de incertidumbre a causa del COVID-19, pero lo que no tiene que faltar es la confianza en Dios. Lo que no tiene que faltar es la cercanía a Dios. Lo que tiene que faltar es la lectura de la palabra para ver qué Dios nos quiere transmitir a través de su santa palabra. Eso se llama confianza. Es decir, no nos hemos olvidado de Dios. Y te lo digo y te dejo esta bonita invitación. No te olvides de Dios. No te olvides de Dios. Y te lo repito y te lo digo 1000 veces más. No te olvides de Dios. Aprende a confiar en Dios. Abandona todo en manos de Dios. Entrégale todo a Dios. Así como los reyes, hoy día de la Epifanía del Señor, le presentaron lo mejor que tenían al Señor. Preséntale tu vida, que es lo mejor que tenemos. Preséntasela y entrégasela a Él por completo, pero no vayas a ser como David, que se ha olvidado de las grandes proezas que Dios ha hecho en medio de su vida. Que no te olvides tú de Dios tampoco, que tú no te olvides de todo lo que Dios ha hecho en medio de tu vida. Y tenemos que animarnos, tenemos que tener la valentía de confiar a plenitud en la gracia y en la misericordia de nuestro Dios. Saludamos también a Mario Rojas. Gracias por tu granito de arena. Que Dios te bendiga, que Dios te acompañe y te conceda la gracia de seguir luchando, de seguir viviendo. Vamos a leer ahora el versículo 8 de este capítulo 27 del libro primero de Samuel. Vámonos hasta el versículo 8, que dice así: subía David con su gente y había incursiones contra los gesuritas, los girzitas y los amalecitas.
pues estos son los habitantes de la región desde Telam, yendo hacia sur hasta la tierra de Egipto. Estas incursiones las hacía David desde el país de los filisteos. Claramente iba a hacer incursiones contra los gesuritas, los girzitas y los amalecitas. Estos amalecitas pues han tenido grandes encontronazos con el pueblo de Israel, porque recordemos que Amalek, el rey de los amalecitas, no les dejó pasar por su país. Le dio la guerra, ¿a quiénes? A los israelitas. Y por eso David, desde el país de los filisteos, iba a hacerle la guerra a todos estos países y también a los amalecitas, como lo vamos a encontrar en el libro del Éxodo, capítulo 17, versículo, que te invito a ti a buscarlo en la palabra de Dios y a escribirlo en los comentarios. Libro del Éxodo, capítulo 17, versículo 14, para que leas y escuches también cómo ya desde el libro del Éxodo se le había declarado la guerra a Amalek, es decir, a los amalecitas. Por eso David pues iba a incursionar y hacerles también la guerra contra los gesuritas, los girzitas y los amalecitas, como nos lo va a referir el libro del Éxodo, capítulo 17, versículo 14. Y escuchamos con atención lo que las personas también nos han escrito. Josefina Zapón, Éxodo 17, 14. Ana Resendi, Éxodo 17, 14. Emilda Mariela, Éxodo 17, 14. Priscila Gutiérrez, Éxodo 17, 14. Bersa Cabrera, Éxodo 17, 14. Emily Carrillo, Éxodo 17, 14. Araceli Cornejo, Éxodo 17, 14. Bersa Cabrera dice: confío en Dios mi vida. Así tiene que ser. Tenemos que abandonar toda nuestra vida en manos de Dios. Mario Rojas, Éxodo 17, 14. Rosa Rivera, Éxodo 17, 14. Vanessa Pérez, Éxodo 17, 14. Aurora Pérez, Éxodo 17, 14. Anaí González, Éxodo 17, 14. Emilda Mariela, Éxodo 17, 14. Clara Misa, Éxodo 17, 14. María Pérez, Éxodo 17, 14. Vamos a escuchar lo que nos dice el libro del Éxodo, capítulo 17, versículo 14, acerca de los amalecitas, porque David hacía incursiones contra los amalecitas, como nos lo refiere el capítulo 27, versículo 8 de este libro primero de Samuel. Escuchemos con atención lo que nos dice el libro del Éxodo, capítulo 17, versículo 14. Yahvé dijo a Moisés: escribe esto en un libro para que sirva de recuerdo, y haz saber a Josué que yo borraré por completo la memoria de Amalek debajo de los cielos. ¿Por qué ha de borrar la memoria de Amalek? Porque los amalecitas no le dieron paso al pueblo de Israel para llegar a la tierra prometida, sino que se entablaron en guerra y en batalla contra los israelitas. No los dejaron pasar. Y por eso Dios le comunica el mensaje a Moisés diciéndole: escribe esto en un libro para que sirva de recuerdo, y haz saber a Josué que yo borraré por completo la memoria de Amalek de debajo de los cielos, porque ellos no dejaron pasar al pueblo de Israel por su país, le negaron el paso y empezaron a hacerle la guerra a los israelitas. Que no tenemos por qué estar en conflicto con las otras personas
Si alguien que nos ha ofendido viene a pedirnos un favor, pues vamos a ayudarlo. No le cerremos la puerta, vamos a abrirle la puerta para ayudarlos y sobre todo para tenderles la mano, para motivarlos, para darles la fuerza que ellos necesitan con nuestro impulso y con nuestra fuerza para que sigan el camino de Dios, para que no vayan a desviarse del camino de nuestro Señor. Y el versículo 11 de este capítulo 27 del libro primero de Samuel dice lo siguiente: David no dejaba llevar a Gad con vida hombres ni mujeres, pues decía: no sea que den aviso contra nosotros. Esto ha hecho David. De esta forma se comportó David todo el tiempo que moró en territorio de los filisteos. ¿Y cuánto duró David en el territorio de los filisteos? Duró 1 año y 4 meses, como nos lo refiere la misma palabra de Dios. Y el versículo 12 dice: Aquís confiaba en David diciéndose: seguramente se ha hecho odioso a su pueblo Israel y será mi servidor para siempre. Y es que ahí es donde Aquís pues ha asegurado algo, pero que después se va a equivocar. Y es donde nosotros tenemos que aprender también. ¿Qué tenemos que aprender de este capítulo 27 del libro primero de Samuel? Primero, escucha bien, primero, que no tenemos que olvidarnos de Dios. Segundo, que debemos confiar plenamente en Dios. Tercero, que no tenemos que dejarnos llevar por la inteligencia que tenemos sin antes haber ido a presentarle todo a la presencia de Dios. Que ese sea nuestro sentir, que ese sea nuestra manera de vivir, que ese sea nuestra manera de llevar nuestra vida en el acercamiento para con Dios, porque ese es el mensaje que nos deja este capítulo 27 del libro primero de Samuel. David se dijo para sí mismo y empezó a decirse a sí mismo sin haber confiado en Dios. Por eso no olvidemos estos 3 puntos importantes: confiar en Dios, no olvidarnos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida y sobre todo abandonar todo en manos de Dios. No dejarnos llevar por la inteligencia propia, sin antes haber abandonado todo en manos de Dios. Ánimo, no tengas miedo de hacer estos punticos importantes en tu vida, porque tenemos que aprender a confiar en Dios. Tenemos que aprender a darle las gracias a Dios por todo lo que ha hecho en nuestra vida. Por eso te pregunto a ti, ¿tú crees que Dios no te ha ayudado? ¿Tú crees que Dios no ha hecho grandes cosas en medio de tu vida? ¿Tú crees que Dios no te ha tendido la mano cuando tú más lo necesitas? Y tienes que responderle tú a Dios. Tienes que responderle desde la confianza, desde la seguridad, desde la humildad de tu vida. Y sobre todo, no te olvides de todo lo que Dios ha hecho en tu vida. No te olvides de todas las bondades con las cuales Dios ha bendecido tu vida, porque Dios ha sido grande en medio de la vida de cada uno de nosotros y por eso está para ti, para que tú puedas discernir todo lo que Dios ha hecho en tu vida. No vayas a cometer el error de David, de olvidarse de Dios. Y sobre todo hay que mantener una actitud como la de Saúl, cuando le llegaron a decir: David se ha ido al país de Gad. ¿Y qué dice la palabra? Saúl no buscó más a David. ¿Qué quiere decir? Tú no tienes que escuchar más a esas personas que vienen a sembrarte cizañas con mentiras, con críticas a los demás. No tienes que darle cabida en tu vida, tienes que sacarlo. Tienes que decirle que se vaya,
Alguien viene a decirte, vengo a contarte algo de fulano, tú le vas a decir, a mí no me lo cuentes, váyase de mi casa. Yo no quiero que tú vengas a contaminar. Yo no quiero que tú vengas a hacerme perder la paz y la confianza que tengo en Dios para escucharte cuentos, chismes, críticas, desprecio hacia otra persona. Porque eso no se debe dejar entrar en medio de la vida. No lo hagas. Hay que mantener una fortaleza. Hay que mantener una confianza puesta en Dios para seguir adelante, para seguir caminando. Damos gracias a Dios por todo su amor, por toda su misericordia y por todo lo que Dios ha hecho en medio de la vida de nosotros. Qué bonito es acercarnos a escuchar la palabra de Dios. 12 versículos que están llenos de una gran enseñanza de este capítulo 27 del libro primero de Samuel. 12 versículos, cortos pero largos en la enseñanza, cortos pero llenos de gran sabiduría, cortos pero llenos de gran mensaje para que tú no te olvides de Dios, como lo hemos venido explicando desde el versículo 1 de este capítulo 27 del libro primero de Samuel. No hagas como David, que se olvidó de Dios. Tú nunca te olvides de Dios, nunca lo hagas. Si lo hiciste, pues te invito a recapacitar, te invito a reflexionar, te invito a hacer un alto en tu vida y a pedir perdón y a empezar de nuevo. Pero eso sí, nunca más te vayas a olvidar de todo lo que Dios ha hecho en tu vida, porque Dios ha hecho obras grandes en el corazón de las personas y tú lo sabes bien, tú lo sabes bien, porque Dios ha hecho obras grandes contigo. Todos los milagros que Dios ha hecho en tu vida, todos los milagros que Dios ha hecho en tu familia, todos los peligros que Dios te ha concedido la gracia de librarte de todos los problemas, que Dios te ha concedido la gracia de poder tener la fuerza para resolverlos, de todas las incertidumbres de las cuales Dios te ha ayudado a salir, de todos los proyectos de vida que Dios te ha llevado a cumplir, porque tú lo sabes bien. Que no se te vaya a olvidar, que no se te vaya a olvidar, que no lo vayas a dejar a un lado, porque Dios hace obras grandes para con cada uno de nosotros. Y dice Consuelo García, Padre, yo estoy muy agradecida con Dios, pues me sacó de un lugar inmundo, pues estaba sin Dios, sin dirección en este mundo. Quise remar mi vida con mis propias decisiones y fracasé, porque es así. La persona que lleva su vida y empieza un rumbo sin Dios, fracasa en medio de su vida. Aunque cree ser feliz en la vida, no lo es, porque le falta lo más importante de la vida, que es Dios. Y hay que tener una fortaleza, hay que tener una confianza puesta en Dios. Gloria Londín dice, primero, confiar en Dios. Segundo, no dejarnos llevar por nuestra inteligencia. Tercero, presentarle nuestros proyectos a Dios. Cuarto, no olvidar lo que Dios hace por nosotros. No escuchar las críticas ni hacer caso de chismes de lo que las otras personas vengan a contarnos, sino que hay que tener una fortaleza grande, como la tuvo Saúl, para no escuchar a esta gente e irse detrás de David, sino que decidió no buscarlo más. Y es una decisión que tú tienes que tomar, decidir no escuchar más a esas personas que vienen a contaminar tu vida, sino que hay que mantenernos fuertes en el seguimiento de Dios. Y Reginaldo Santos dice, gracias Padre Celestial por ponerme en este camino, porque estaba perdido. Amén. Y es que así tiene que ser. Tenemos que mantenernos en el camino de Dios. Tenemos que mantenernos en el camino de la palabra. Y por eso yo les hago énfasis, hincapié, y no me cansaré de decirles a todos ustedes, no te alejes del camino de la palabra de Dios. ¿Qué es el camino? ¿Qué es la vida? ¿Qué es donde nosotros podemos transitar para poder llegar a la patria del cielo? ¿Tú quieres llegar al cielo? Bueno, aquí encontramos cómo podemos llegar al cielo en la santa palabra de Dios. Por eso te hago esa bonita invitación.
Vamos a enamorarnos de la palabra de Dios para poder llegar a conocer más a Dios, para poder llegar a conocer más a Jesús y de ahí participar de la mesa de la Eucaristía y de ahí poder llevar esa palabra, esa Eucaristía a los demás. Hacer la vida en medio de la vida nuestra y en medio de la vida de los que comparten con nosotros todos los días. Por eso te dejo esa bonita invitación de que no te olvides de Dios, sino que sigamos en el camino de Dios, sigamos todos los días leyendo capítulo a capítulo para enamorarnos, para enriquecernos, porque hay que conocer la palabra de Dios. Algunos me decían, Padre, pero ¿por qué pasó al Antiguo Testamento? ¿Por qué no siguió con las cartas de Pablo y con todo lo demás? Porque simple y llanamente leímos los evangelios y conocimos la vida de Jesús. Ahora hemos ido al Antiguo Testamento para conocer todo lo que vinieron anunciando acerca de Jesús. Y por eso el Antiguo Testamento es tan importante como el Nuevo Testamento. No hay que dejarlo atrás, sino que el Antiguo Testamento nos va a abrir ese panorama bonito de llegar a conocer más a profundidad al Rey de Reyes, al Señor de Señores, que se ha manifestado en la Epifanía, que se ha dado a conocer al mundo y que tú y yo también decidimos entregarle lo mejor. Y lo mejor es la vida de cada uno de nosotros. Ánimo, no tengas miedo. Y es que sigamos adelante en el caminar de la palabra de Dios. Estamos en el libro primero de Samuel. Ya vamos a terminar este libro porque son 31 capítulos para después pasar al segundo libro de Samuel y seguir conociendo más de la palabra de Dios. Qué bonito mensaje nos deja la palabra de Dios. Colocaba yo en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, creo que también puse el enlace en el WhatsApp de lo que fue David contra Goliat, de cómo David tenía una confianza grande en Dios, que como hemos escuchado en el versículo 1 se le olvidó, porque David luchó con la fuerza de Dios para matar a Goliat. Pero en este capítulo 27, versículo 1, a David se le olvidó todo lo que Dios le dio para poder vencer a Goliat, toda la fortaleza, toda la valentía para poder destruir a Goliat. Y resulta que ese es un video que yo coloqué ahí para que nos tomemos de la mano y sobre todo tengamos fuerzas de seguir confiando en el Dios Altísimo, ese Dios que nos da la vida, ese Dios que nos da su amor, ese Dios que nos da su misericordia. Por eso les invito a buscar en en Facebook, José Medina, la página que tengo, José Medina también, ese perfil que está en Facebook para que lo busque. En Instagram también lo puedes buscar, Padre José M, que es Padre José Medina. Lo puedes buscar también y suscribirte también en nuestro canal de YouTube, Padre José Medina, Santa Biblia Hablada. Y sigamos enamorándonos cada día más de la Santa Palabra de Dios. Vamos a disponernos a recibir la bendición para poder entregar toda nuestra vida, todo nuestro ser en manos de Dios. Y que sea el mismo Señor que nos dé la fortaleza de seguir caminando y de seguir luchando. Con la gracia de Dios, mañana los espero también en el en vivo para otro capítulo más de la palabra de Dios. Es que esto es emocionante. A mí me emociona mucho leer la palabra de Dios y compartirla con ustedes. Me llena de alegría que ustedes estén a la escucha de la palabra de Dios. Y eso me motiva más a seguir caminando, a seguir luchando y sobre todo a seguir evangelizando, a seguir enamorándonos de la palabra de Dios, porque qué bonito es haber tenido un ejemplo de vida en medio de mi formación, como lo fue el Padre Luis Toro, un hombre verdaderamente íntegro en la palabra de Dios, conocedor a profundidad de la palabra de Dios. Y doy gracias a Dios por ese formador que puso también en mi camino, un hombre sencillo, humilde, gran amigo también en el sacerdocio, y que doy gracias a Dios por la vida de él. Que pido a Dios que le siga bendiciendo su ministerio, y les invito también a ustedes a orar por el Padre Luis Toro,
por el padre Marcos Galvi, también gran apologeta en medio de nuestra iglesia, que nos enseñan con toda su vida, con todo su carisma, que sí podemos evangelizar con la palabra de Dios. Vamos a recibir esa bendición de Dios y pidiendo a Dios que siga bendiciendo cada una de sus vidas. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu trabajo y te acompañe para siempre. Amén. Se les aprecia con todo el corazón. Dios les bendiga. Gracias por su apoyo, por su cercanía. Nos vemos mañana, Dios mediante, y que Dios les siga bendiciendo su vida. Que Dios les bendiga.